Crouch, Vine, Scrumcast. Buenas a todos, soy Bruno del Águila, cambiando los botines por el micrófono y hoy me encuentro con Bauti Pedemonte. Bauti, bienvenido. hola Bruno, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vos charlando. Que bueno, Bauti, ahora sí empezamos, estuvimos ahí un ratito hablando, compartiendo y conociéndonos un poco más. Me gustaría que yo ya te fui conociendo con varias de las cosas que me dijiste, pero me gustaría que te presentes a la gente, que para quien viva adentro de una ladera y no sepa quién sos, pueda conocerte. Hola a todos, soy Juan Bautista Pedemonte, tengo 25 años, soy jugador de Santiago en Tenis Club de Santiago del Estero. Actualmente estoy jugando en Vannes, en la Bretaña, en Pro B2, lo que va a ser esta siguiente temporada que va a venir. Estoy hace 3 años aquí, así que bueno, nada, esa es un poco mi pequeña presentación, pero no, decirte que es un placer de vuelta estar aquí charlando y compartiendo unos mates cómodos. Ahí estamos los dos con el mate, así que aunque estemos a la distancia lo podemos compartir. Bauti, para empezar, ya que tuvimos tu presentación y mencionaste a Santiago Lauteni, me gustaría que nos cuentes un poquito qué se siente estar lejos de casa, qué se siente, aunque puedas volver de a ratitos, qué se siente no poder estar ahí todos los fines de semana jugando o alentando a los chicos del club. Bueno, sin dudas que las raíces uno siempre las extraña, sobre todo porque es el lugar donde uno se ha formado desde muy chico, desde niño, con la mayoría de mis amigos de toda la vida que están ahí del club. Em, Sumado a eso también el hecho de compartir con mi familia, que también desde muy chiquitos son ellos los que me han llevado a jugar al rugby, así que sí, la verdad son sensaciones muy lindas también al mismo tiempo, porque justamente siento que la distancia hace que se valoren aún más los vínculos y que cuando nos veamos, cuando nos vemos con esas personas que extraño y que están alejadas, realmente es un tiempo de calidad increíble. Realmente ahí me doy cuenta de la importancia que tienen desde mi familia y mis amigos de toda la vida, que realmente son ellos también los que son parte de mi vida y el pilar, como se dice, o el apoyo que también, que también lo siento. Así que nada, realmente para empezar a charlarse esto de que el club Long Tennis es mi segunda casa, realmente donde me he criado, que se extraña mucho pero que bueno, estoy también seguro de las decisiones que voy tomando y de construir este camino. Eh, Así que nada, eso. Bien, perfecto, Bauti. Me gustaría, ya que hablamos primero del club en Argentina, me gustaría pasar ahora a la actualidad y que nos cuentes un poco cómo estás en Vannes. Me estabas contando que la verdad que la ciudad te gusta mucho, que bueno, que aunque recientemente terminó la temporada y encontraron el descenso al Pro de 2, me gustaría que me cuentes qué fue lo que encontraste en el club que te hizo quedarte tantos años y hasta el día de hoy realmente, como me estaba diciendo antes, que estabas muy contento. Eh, sí, totalmente. La verdad que he encontrado varias cosas. He encontrado una ciudad muy linda. He encontrado un público y una calidad humana de las personas que viven aquí muy valiosa. Un público muy respetuoso. He encontrado también un proyecto ambicioso para escalar y estar en el máximo nivel, un centro de entrenamiento también, una infraestructura hablando de alto nivel. He encontrado también un equipo, he encontrado amigos dentro del equipo, he encontrado una relación con el staff. Sinceramente, nada, miro para atrás un poco y realmente son varias cosas que he ido construyendo desde que he llegado aquí y realmente hoy lo que tú me preguntas es eso lo que más valoro, lo que más me asienta a quedarme en este lugar porque realmente es como te digo, también me siento como en casa, realmente
nada, es mi club, es un lugar donde también se habla mucho a puertas adentro, pero del valor de pertenecer a este lugar. Se habla mucho del sentido de pertenencia, de jugar para Van, de representar a Bretaña. Y realmente eso es algo que a mí me apasiona mucho porque, nada, como te decía, desde Santiago, desde mi club, que como la mayoría de los clubes de Argentina también, que tienen mucho sentido de pertenencia, mucho arraigo a eso y realmente el formar y el querer ser parte y el querer ponerte la camiseta y el querer representar, la verdad que eso es algo que desde muy chico, esos valores a mí me han inculcado, de realmente disfrutar primero por sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo también de encontrar un hogar, encontrar un grupo, encontrar amigos, que para mí el rugby también es eso, así que por eso, sinceramente, mis palabras son para Van en ese sentido en general, en cuanto a la ciudad, en cuanto al club, en cuanto al proyecto, en cuanto a todo. Qué lindo lo que nos contás. Al final no es fácil encontrar una segunda casa afuera, en Europa. Y es muy lindo que vos la hayas encontrado allá en Francia. Siguiendo de la mano de esta experiencia en Vannes, perdón, francés que tengo es horrible. Me gustaría preguntarte, Bauti, por ese primer partido en Europa, por ese primer partido con la camiseta del Vannes. Me gustaría preguntarte qué se te cruzó por la cabeza. Yo me imagino bueno, ya habías tenido tus experiencias profesionales, pero un primer partido en Francia, con una nueva camiseta. Me imagino que tiene que haber sido muy especial. Qué nos podés contar de ese día? Totalmente, totalmente. Apenas me ibas haciendo la pregunta, me iba viniendo los recuerdos de ese momento. Tenía 22 años, ha sido mi primer partido contra Biarritz de local. Eh, es mi primer partido local, ha sido contra Biarritz aquí, y ahí es cuando realmente he tomado conciencia de la envergadura de lo que significa jugar para un equipo de Francia. Bueno, como se sabe, la verdad un poco la historia la cuenta de que Francia es un país con muchísimo fanatismo por el rugby, y sinceramente cuando he llegado aquí me he dado cuenta de esto y de que realmente aquí los clubes profesionales son realmente profesionales en todos los sentidos o en casi todos los aspectos. Yo, por ejemplo, la estructura profesional a la que he pertenecido y que he sido parte ha sido la UAR, que he jugado en los equipos profesionales de la UAR, eh, pero nunca había pertenecido a un club profesional en su propia ciudad, con su propia gente, con su propio estadio, y eso siento que es lo más lindo realmente, porque la ciudad respira el rugby del equipo, la ciudad es realmente el día que se juega el partido, la ciudad se frena, el estadio está ubicado en el centro de la ciudad, al lado del puerto, entonces hemos jugado, no sé, casi llevamos 2 años, 2 temporadas seguidas con sold out, todo vendido. Y realmente es entrar a la cancha y disfrutar, es entrar a la cancha y tomar placer, porque realmente es muy lindo, es muy lindo, es muy caluroso y como te digo, vuelta, representar también a un equipo, a una historia, o escribir, aunque sea un pedacito de la parte de la historia de un club, eso es a mí lo que me gusta y lo que quiero hacer. Qué lindas palabras. Yo no sé si la gente de Vans va a poder escuchar esto, pero se lo tendría que traducir al francés para que lo escuchen. Bauti, ya que estamos hablando del rugby en Francia, me gustaría que nos cuentes, y te voy a hacer pensar en esta pregunta, qué cosas que viste en Francia, qué cosas que aprendiste del rugby en ese país, crees que sería bueno llevar a Argentina? Es una pregunta complicada, pero ¿identificás algo que te parece que podría ser bueno que tengamos en Argentina? Sí, no, yo creo que hoy en Argentina el rugby está en un muy buen nivel. Siento que con el pasar de los años seguimos evolucionando y bueno, podemos verlo claramente con las franquicias profesionales. Siento que en ese sentido también la UAR está haciendo un trabajo muy, muy bueno, desarrollando jugadores, sobre todo más jóvenes, con el trabajo en lo que eran los pladares antes, en los centros. Y la verdad que en ese sentido siento que Argentina está armando una estructura muy, muy buena. Mismo también ahora, dentro de poco, se va a estrenar un centro de entrenamiento en Buenos Aires.
Eh, la verdad, siento que aquí en Francia un poco la diferencia que siento es que aquí el rugby es profesional hace muchos años. Y en Argentina el profesionalismo, entre comillas, está llegando en los últimos años. Y la verdad que cada uno tiene lo suyo. O sea, siento que desde la parte de Argentina, siempre cuando se habla de algún argentino que juega aquí, y la verdad se habla mucho de esa pasión, de esa garra, de siempre ir para adelante, y que por ahí en Francia algunos jugadores no tienen ese aspecto natural. Entonces por eso digo, siento que Argentina tiene cosas muy lindas, tiene un proyecto, está encaminado, las cosas están funcionando bien. En ese sentido siento que está todo bien. Después, la verdad también en Francia, como te digo, hay una estructura profesional, siento desde hace mucho, de hace bastante tiempo. Entonces siento que eso también es lo que hace a los clubes con tremendas instalaciones, con tremendos estadios, con tremendo público, y que en la comparación con Argentina, esa parte es el fútbol en Argentina, por ejemplo. Eh, Claro. Así que, pero nada, eso. Está muy bueno también escuchar que vos viéndolo desde allá digas que el rugby argentino tiene tan buen nivel. Eh, Siguiendo de la mano de esto, me gustaría que nos cuentes sobre el jugador argentino. Has compartido club con franceses, con samoanos, con neozelandeses, con un montón de diferentes jugadores de diferentes países. Y me gustaría que por ahí puedas determinar qué es lo que tiene el jugador argentino de diferente, si es que tiene algo de diferente con el resto de jugadores del mundo. Justo es eso que te acabo de mencionar antes, esa pasión, esa garra, ese empuje, ese intentar solucionar las cosas, ese seguir para adelante, que obviamente hay muchos jugadores de otros países que también lo tienen, ¿no? Pero siento que sí es un poco una característica tradicional del jugador argentino, en general. Pero sí, la verdad que en ese sentido, el compartir el equipo con diferentes culturas también es cuando justamente uno más busca la identidad de uno mismo, tipo la identidad de mi juego, cuál es mi identidad, de qué manera juego, y ahí es cuando uno empieza a encontrar las características, sus fortalezas, y bueno, ahí es cuando yo caigo, hablando por mí, un poco en eso, en lo que yo me, en lo que primero más natural me sale, y después también lo que yo disfruto hacer, es un poco esto, así que nada, por ese lado lo llevo. Qué bien también escucharte decir esas cosas de nosotros. Eh, Bauti, me gustaría pasarnos ahora, por ahí dejando un poquito el rugby de lado, me gustaría pasar a que nos cuentes un poco sobre tu experiencia de vida, sobre todos estos años como jugador profesional. Al final te fuiste con 19 años de Santiago, cuando ya fuiste parte de Jaguares en el Super Rugby por primera vez, después tuviste la experiencia en Jaguares 15 y ahora en Francia. Contanos cómo te cambió tu vida personal en cuanto a las relaciones con tus amigos, con tu familia y el haber dejado el vivir con ellos eh, por una profesionalidad, ¿no? Qué hermosa pregunta, la verdad, que profunda también, porque de vuelta me hace ir para ahí a aquel momento que hace mucho no volvía. Y sinceramente, nada, un poco lo hemos hablado antes que empiece la charla, Sí, pero eh, voy a empezar diciendo que desde el rugby es lo que a mí me ha dado la identidad, es lo que a mí, donde yo me he encontrado ha sido gracias al rugby, porque sinceramente, que a través de los diferentes escenarios que la vida misma me ha ido poniendo, mudarme de Santiago a Buenos Aires, estar en Buenos Aires un tiempo, la pandemia, después de la pandemia, romperme los cruzados y operarme y estar un año fuera, eh, creyendo que los sueños se iban, pero las circunstancias de la vida te llevaban al fondo, abajo de vuelta. Después también jugar un poco en Argentina de vuelta antes de irme, después firmar en Van,
en pro de dos, sin saber qué lugar era, y después mirar para atrás con esos 3 años que hoy llevo aquí, con también muchísimas cosas en el medio, muchísimos aprendizajes sobre todo, desde operaciones, desde situaciones particulares y demás. La verdad que sinceramente me haces mirar para atrás y realmente entender un poco de todo este camino y sobre todo cómo la vida misma me ha ido llevando por estas circunstancias, sobre todo para aprender, porque para mí siento que al final una de las cosas más importantes es aprender de cada cosa o cada escenario que la vida te pone. Así que nada, sinceramente de vuelta una gran, siento, experiencia haber sido parte de Jaguares, haber sido parte de diferentes equipos, y que también todas las operaciones por las que he pasado han sido las circunstancias por las cuales me he formado y me he forjado como persona y he encontrado mis valores, mi moral, mi ética. Así que nada, muy, muy contento también de eso. Bauti, ya que estamos hablando de todos los aspectos por ahí más interiores, digamos, del jugador de rugby, contanos qué relación tenés con la psicología deportiva, qué importancia crees que tiene la salud mental en el jugador de rugby, que es un tema que, bueno, que es un poquito picante, que no se habla mucho, pero que yo personalmente creo que es muy importante. Eh, para mí también considero que es uno de los aspectos más importantes en cualquier profesión que seas, que te dediques. Siento que el aspecto mental barra espiritual es importante para cualquier ciento humano, eh, partiendo de la base de que en este caso, ¿no? Jugador profesional de rugby está la parte técnica, la parte física y obviamente que está la parte mental específica del deporte, pero al mismo tiempo, en este último tiempo, algo que he descubierto es que yo, además de ser jugador profesional de rugby, soy Bautista Pedemonte, soy un humano, soy una persona. Entonces, esto es lo que me ha pasado en este último tiempo, de encontrarme, como te decía antes, a mí mismo, y que realmente es uno de los desafíos que yo también estaba buscando, era este deseo de escarbar adentro mío, y saber qué es lo que había y bueno, de a poquito ir haciendo mi propia identidad. Y realmente siento que el aspecto mental y espiritual es algo que realmente me ha despertado en mí desde hace unos años. Desde 2019, que me acuerdo con Stanislao Backtrack, no sé si le he dicho bien el apellido, pero con Stani hemos trabajado juntos en Pumitas, y sinceramente con Cochi Pelicena, que estaba en ese momento de entrenador, y ha sido realmente ahí el momento donde se me ha despertado la cabeza de decir tipo, che, claro, la parte mental la puedo entrenar. Siempre he sido una persona que me gustó mucho entrenarme, hasta a veces hacer de más en aquel momento, pero siempre buscar más, buscar más, buscar más, y hasta que llegó esta persona que me ha dicho, che, trabajar la parte mental es como llevar el cerebro al gimnasio. Y yo me quedaba como, no te puedo creer. Sí, sí, realmente. Y ahí es cuando yo empezaba, y ahí con la justificación de la neurociencia, que también es algo que me baso y trabajo muchísimo, cómo lo explica de que cómo vos con diferentes métodos y diferentes maneras de trabajar el cerebro, vos puedes modificar fisiológicamente tu cerebro. Entonces, cuando yo decía eso, decía, pero wow, tipo, qué loco me ha parecido, tipo, qué bueno. Y bueno, ahí es cuando he empezado a meditar, desde el 2019 con algunas meditaciones, visualizaciones, y ahí ha sido cuando, o sea, destapado ese primer techo, y bueno, ahí es cuando he empezado a encontrar. Después me pasó, como te decía, diferentes operaciones, me operó cruzado en 2020 y ahí empiezo con mi psicólogo, eh, con Andrés del Lago, que también una relación hermosa, y realmente ha sido alguien que me ha dado un montón de herramientas y que hasta el día de hoy tenemos muchísima relación, y la verdad, nada, también son palabras de agradecimiento para ellos porque son personas que también me ayudan de vuelta a formarme, a encontrarme, a crecer, a descubrirme.
Y así es cuando he ido pasando por diferentes procesos. He empezado con la neurociencia, después trabajando la parte de la psicología específica, después con otras circunstancias particulares, el psicoanálisis de la vida privada. Después también me he volcado por la parte del coach mental también. Y la verdad que hoy, nada, son diferentes herramientas que voy construyendo y que voy creando. Me gusta muchísimo a mí el desarrollo personal y leer los libros y interactuar con amigos que también están en la misma situación. Nada, es un abanico, se puede decir una pregunta un poco profunda y amplia que me has hecho, pero nada, realmente hoy mi día a día está basado en esto, en estar presente, en estar consciente, y realmente es lo que también donde más disfruto encuentro es cuando estoy conectado conmigo mismo. Mirá, justo con eso último que nombraste, Bauti, me adelantaste la pregunta que te iba a hacer. Eh, Al final, la semana pasada estuve hablando con con Efraín Elías, también otra persona que es muy joven y que tuvo un éxito muy repentino. En tu caso, vos tenés 25 años, estás viviendo, como decíamos antes, desde 2019 lejos de tu familia. em, Me gustaría que nos cuentes cómo lográs estar presente en el día a día de decir, bueno, estoy en Francia, estoy siendo profesional, estoy ascendiendo a top 14 el año pasado, este año que te tocó jugar, que te tocó enfrentar lesiones, que ahora el club vuelve a Pro de 2. Creo que es una clave del deportista el estar presente en el momento y no quedarse en las cosas del pasado, no estar todo el día pendiente al futuro. Contá- Mm, Sí, sinceramente, de vuelta, siento que somos procesos. El darme cuenta justamente de las cosas y demás, intento estar siempre conectado conmigo mismo, pero el aprendizaje llega, siento, después de vivir el mundo presente, ahí es cuando llega. Entonces siento que realmente todo este último tiempo, que como vos decías, me han ido pasando cosas lejos de mi familia, de mi ciudad y de mis amigos y de todo. La verdad que primero que en el transcurso de estos de los 19 mismo un poco antes, hasta hoy, todo ese transcurso en el medio ha sido justamente un proceso para encontrarme, para definir de a poco quién soy, a dónde quiero ir, cuál es mi norte. Y realmente ahí adentro de este proceso es donde encuentro todas estas sensaciones lindas y satisfactorias de decir tipo, realmente sí, sí, me estoy persiguiendo mi sueño, estoy realmente donde quiero estar, disfruto de mi presente, pero también hay otras sensaciones no tan lindas y muchas veces agobiantes, tristes, de llanto y demás, porque realmente también las situaciones también están arraigadas a emociones, entonces diferente sea, llegan con diferente impacto, entonces, como digo de vuelta, es el simple hecho de para mí estar conectado y al mismo tiempo vivirlo desde un equilibrio. Por ahí muchas veces en el transcurso este me he ido pasando de ir conociéndome y de a poco ir encontrando ese equilibrio y vivir de una manera eh, emocionalmente equilibrada, por decirlo así. Así que nada, realmente de vuelta ha sido todo un proceso, por lo menos yo trabajo esta parte todos los días de mi vida, me gusta mucho meditar, así que en ese sentido, nada, conectado desde que me levanto hasta que me voy a dormir conmigo mismo. Qué bueno que le des tanta importancia, Bauti, a esto de la salud mental. Al final, vos estabas hablando antes de la neurociencia y son cada vez más los testimonios que avalan los resultados que tiene todo lo que tiene que ver con la salud mental. Siguiendo por este lado, me gustaría por ahí que puedas hacer una reflexión sobre a veces que caemos en solo aprender de las victorias y me gustaría, desde tu experiencia,
que puedas llegar a recordar algún partido que sentiste que las cosas no fueron bien, que por ahí no se dio el resultado esperado, pero, pero que aprendiste de eso, que pudiste crecer mucho más de algunos de otros partidos en los que por ahí sí ganaban, sí jugabas un partidazo, pero no te dejaba una enseñanza tan profunda, digamos. Bueno, yo siento que todos, o la mayoría por ahí de los partidos, eh, te dejan una enseñanza, un aprendizaje siempre. Eh, Justamente uno muchas veces festeja las victorias, pero al mismo tiempo siento que dentro de las derrotas es cuando ahí adentro está esa fuerza para aún más buscar victorias. Por lo menos hablando de mi propia experiencia, me han tocado algunos partidos difíciles desde Pumitas, me acuerdo en el primer Mundial Juvenil que perdemos contra Inglaterra y no clasificamos a semis. Pero el año siguiente también arrancamos el primer partido y perdemos, y tenemos que ganar a Francia con cierta cantidad de puntos para clasificar. Entonces, de vuelta, y que ese partido lo terminamos ganando y clasificamos a semifinales. Y siento que por ahí, si en esos años anteriores, o si en ese mismo partido, en ese mismo año de mundial, en ese mismo mundial, esos partidos hubieran sido diferentes y por ahí el carácter no se hubiera forjado de la misma manera como se ha forjado en ese momento, eh, o esa fuerza no hubiera salido. Y lo mismo en Van, me ha pasado situaciones de por el primer año estar en vestuarios donde realmente las cosas eran caóticas y no me imaginaba que iba a llegar a ese lugar, de haber perdido 6 7 partidos consecutivos y de repente el club estaba en crisis porque esto no puede ser, que se van los sponsors, que no hay plata y después terminamos ese mismo año clasificando a playoff y jugamos las semifinales de Pro 2. Entonces, de vuelta, siento que detrás de cada crisis, detrás de cada momento difícil o detrás de cada partido hay un aprendizaje muy, muy importante y que hay que tener los ojos también para querer aprender, porque muchas veces pasa de que hay personas que por ahí no les gusta perder, a nadie le gusta perder, pero que por ahí mirarlo de una manera diferente o como sea. Yo particularmente la visión que aplico es siempre intentar buscar algún aprendizaje, sobre todo de las victorias, pero también sobre todo de las derrotas, perdón, pero también de las victorias, ¿por qué no? Eh, así que nada, eso también es lo que siempre te mantiene, siento, enfocado y con los pies en la tierra por sobre todas las cosas. Eso último, creo que mantener los pies sobre la tierra es de las cosas más importantes que tiene que tener uno como persona, como tal, no solo como jugador de rugby. Bauti, siguiendo por estas experiencias, porque creo que está siendo muy interesante todo lo que todo lo que nos estás contando, me gustaría también volver a algún momento en tu carrera en el que por ahí dijiste, che, acá se termina todo. Alguna de las lesiones, algún momento negativo que te haya pasado en tu carrera y que nos cuentes, bueno, cómo lo atravesaste para estar hoy en día acá hablando conmigo, ¿no? Qué linda pregunta también de vuelta. Sí, 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 mirá, sinceramente han habido varios momentos eh, muy difíciles en mi carrera o en mi corta carrera que va, que realmente me he replanteado muchas veces varias cosas, hasta de decir me dedico a esto o no. Muchos hablan de depresión, muchos hablan de salud mental. Pero la verdad que vivir las situaciones que por ahí un rugbyista profesional atraviesa es algo realmente difícil, porque también hay que ser consciente de que nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y que si nuestro cuerpo no funciona, no estás apto. Entonces es como que se genera un círculo vicioso de pensamientos que es muy difícil salir y a mí me ha pasado y no tener vacaciones y seguir infiltraciones, tratamiento de plaquetas, jugar con dolor, entrenar con dolor. Me levantaba, iba al club, llegaba al club a las 8 de la mañana para hacer fisio y después me iba a las 8 de las 7 de la tarde cuando terminaba el día. Nada, son diferentes circunstancias y momentos que me han ido pasando, sumado a las operaciones, como vos lo has dicho también antes,
que todas me están dejando un aprendizaje y eso también yo lo miro con esos ojos de que de vuelta, esto es tipo todo lo que a mí me está pasando, yo lo cuento desde mi lado, no digo que es una verdad absoluta para nada, pero es como yo lo tomo desde mi lado y desde que realmente esto de vuelta siempre... eh, todas las cosas que pasan son por algo. Es porque la vida te está queriendo enseñar algo, la vida te está queriendo dar un aprendizaje y está también en uno ser perceptivo de estas cosas y abrirse a este lugar o a esto que tiene una lesión, una situación o una enfermedad o lo que sea. Y así lo he vivido yo. Sinceramente, mi proceso ha sido, bueno, en aquel momento en 2020 en que los cruce, que me he roto los cruzados, me he operado, en Argentina, de vuelta, estaba entrenando la semana anterior con Pumas, me acuerdo, tenía 20 años, me quedo afuera de la lista del Championship del 2020 y a la semana me rompo los cruzados y de vuelta, tipo, situaciones que yo decía, che, no, pero yo pensamientos, ¿no? De aquel momento, de que decía, realmente se me ha ido el sueño de jugar a los Pumas y después ahí es cuando empezaba a trabajar mucho la psicología y cuando, nada, de vuelta, trabajando todo el aspecto mental y realmente conociéndome a mí mismo en mi máxima expresión. Eh, Después de ahí, otra situación también ha sido el irme de Argentina, de dejar el sistema de la UAR que había estado desde que he empezado, desde que me he formado, de los 14 años que iba a mi primer concentración con Pumitas, de los juegos, del proceso de los Juegos Olímpicos, hasta los 21 7 años, 22 años, hace 8 años dentro del sistema. Y el irme también ha sido una situación de decir tipo, che, estoy dejando esto, pero al mismo tiempo estaba tan seguro de mí mismo que necesitaba también yo salir de ese lugar para de vuelta enfocarme en mí, trabajar en mí y que después todo lo que llega sea por consecuencia de que yo estoy haciendo las cosas bien. Así que nada, sinceramente, con el pasar de los tiempos y de mucho trabajo también aquí en Francia, en Van, eh, me ha pasado, bueno, de llegar a lograr mi sueño desde muy niño que he tenido, que ha sido representar a los Pumas y ponerme esa camiseta. Pero también de vuelta, después de eso, dos operaciones de vuelta. Entonces, nada, es como que digo, wow, tipo, realmente que me, me- me- me quiero dedicar a esto. O sea, ahí es cuando me ha venido una de estas preguntas de, estoy en el lugar correcto, estoy realmente donde quiero estar y bueno, ahora te lo cuento así, más sanado a la situación. En aquel momento era todo mucho más caótico, obviamente, pero realmente, bueno, ahí he sido de vuelta, tipo, volver a las bases, volver adentro mío, a encontrar y de a poco empezar a definir esto, de quién soy, cuáles son mis pasiones, cuál es mi sueño, qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, y a partir de ahí se ha empezado con el martillo y a picar la piedra. Y bueno, ahí he pasado por esas dos operaciones y bueno, hoy estoy a 5 meses de una, de la rodilla, y a 4 meses del hombro y la verdad con todo un trabajo interno personal también muy, muy lindo este proceso, justamente viéndolo con estos ojos. Así que de vuelta, feliz, feliz de estar aquí, feliz de estar presente y de haber sanado todo lo que tenía, porque más allá de lo físico también eran para mí desde mi visión cosas interiores, internas que yo estaba viviendo, de mis pasados, de mi presente, así que nada, la verdad que muy, muy contento con la vida en general. Qué bonito escuchar eso, Bauti, la verdad. Eh, Antes nombraste sobre ese sueño de jugar en los Pumas, sobre dedicarte al rugby. Una de las preguntas que tenía preparadas era sobre ese momento. ¿Cuándo fue que vos decidiste dedicarte al rugby al 100%? Al final, de chiquito tenías ese sueño, pero hubo un momento en el que dijiste, che, puedo vivir de esto y lo voy a hacer, me voy a dedicar. Hubo un momento, sí, sí, justo con la que me has hecho de pregunta se me dio inmediatamente el momento. Bueno, desde chiquito que tenía la posibilidad y la
gracias de empezar a ser parte de diferentes seleccionados, de los, como te decía, 14 en la primera y después otras, de empezar a empladar, yendo a Tucumán a entrenar. Y ahí es cuando he empezado yo mismo a formar mi pasión y a realmente eh, encontrar esto y que voy a retroceder todavía un poco más para atrás porque también alguien que me ha motivado y que realmente han despertado, que me han inspirado a mí, eh, han sido mis ídolos, que son tres, bueno, Legui, con el que has hablado antes, Facu Isa y Tommy Lezana. Ellos También tres estuve son con los Tommy. que, bueno, Tommy bueno, Tommy, Facu, son dos seres que adoro con mi vida, y realmente ellos son las personas, junto con Legui, eh, que realmente me han marcado el camino, o sea, eran a ese lugar donde yo quería apuntar. Realmente ellos tipo han sido la primera inspiración, el primer deseo, el primer despertar de decir yo quiero ser como ellos. Han sido, entonces el principio es ese, de la primera imagen o el primer momento que yo he dicho me quiero dedicar a esto, también ha sido por esa inspiración de ellos. De verlos, nada, en el club, Alegui, cuando vuelto Mundial 2007, ir a abrazarlo llorando, de que volví del Mundial. Después ni hablar con Facu y Tommy, ellos, nada, 20 años debutando en los Pumas, yo tenía 14, vivía con una pelota de rugby bajo el brazo, y también y entraba a la cancha y les llevaba agua, y demás chicos también cuando jugaban en la primera del club, llorando, llevando, yo quería llevarle agua a ellos y siempre he sido un fanático en general, pero bueno, ellos han sido personas muy importantes para mí porque también me han marcado el camino y también mostrándome ellos sus propios valores, su trabajo, su constancia, su esfuerzo, y transmitiéndome eso también desde chico, viéndolos, con el simple hecho de verlos, me transmitían eso. eh, y después, ha sido esto de vuelta, el proceso de empezar la parte de rugby, de que me empiece a entrar un sistema y de trabajar en el centro de entrenamiento, en los pladares, viajar a Tucumán. Y había un momento específico, justo también que me decías, en la facultad, en Santiago estaba, me inscripto para hacer medicina. Y cuando estaba terminando el colegio, me acuerdo en 2017, voy a la facultad de medicina, a buscar unos cuadernillos, me acuerdo, y me acuerdo me encuentro con el decano de la facultad de medicina en aquel momento y estábamos charlando y nada, de los porcentajes de asistencia. Me decía, no, no sé, biología 95% de asistencia, fisiología 90% de asistencia, física 92%. Y yo decía por dentro, uy, o sea, no llego, porque tiene que empezar a viajar un montón a Tucumán, porque yo me entrenaba allá todas las semanas, viajaba lunes, martes y jueves casi a entrenar. Entonces ahí es cuando, nada, ahí charlando, explicando la situación y de que si nada, viajaba a Tucumán, que forma parte de un seleccionado y no sé qué. Y ahí sí cuando internamente me contestaba la pregunta yo mismo, decir, me quiero dedicar al rugby, eh, quiero este camino, quiero ir a fondo por esto. De todas maneras, los estudios de la medicina y de la parte de la salud y el deporte, que es lo que me atrae y realmente me despierta un montón, lo he puesto en pausa. He empezado administración de empresas, también una universidad privada del siglo XXI, que hasta el día de hoy sigo en las últimas materias por terminar. Así que nada, ha sido tomar la decisión de ir por el rugby al 100% internamente, decir tipo voy a fondo con esto, que en aquel momento estoy seguro que no era tan consciente como hoy, pero tenía ese deseo, ese motor interno que me decía anda por ahí, la intuición me llamaba por ese lado. Pero paralelo a eso, también mis papás y demás que me recomendaban también de seguir teniendo un título universitario y seguir trabajando la parte, universitaria, así que ahí por eso he optado por la administración de empresas y hacerlo de manera privada, a mi propio tiempo. Así que nada, ahí arrancó el viaje. Que yo creo que todos los que nos queremos dedicar al rugby nos sentimos identificados en que nuestros viejos nos obligan a estudiar, ¿eh? Creo que somos todos, no se salva ni uno. Sí, pero más Eh, allá de obligación, perdón que te interrumpo, siento que sí, también es algo, muy importante. O sea, realmente tener un título universitario,
siento que es algo que también, porque el rugby dura hasta los 35 años, hasta los 36 años, 40 algunos, como ha pasado, pero después queda más de la mitad de la vida. Entonces siento que es muy importante también tener títulos universitarios. De hecho, como te decía, estoy ahora terminando, que quiero sacar lo que me queda y después volver a la parte de la salud y a la parte de lo que a mí realmente, que también me interesa la parte de administración, pero volcarme a la parte del deporte y de la salud, así que tiempo hay, pero lo importante es esto, es querer, siento, más allá que una obligación. Y sobre todo, Bauti, para mostrarle a todos los que nos estén escuchando, vos teniendo tu experiencia en Francia, teniendo tu experiencia profesional desde tan temprana edad y que el tiempo para sacarte una carrera lo estás teniendo. Entonces, qué importante que vos lo puedas estar haciendo, ¿no? Siento que habla de la gestión de los tiempos, de cómo uno se gestiona. Nada, siento que obviamente primero es el querer, ¿no? Porque si uno no quiere las cosas, siento que no se va a hacer todo mucho más pesado. Y después también es hacer algo que complazca, que apasione, ¿no? Realmente, o por lo menos yo por mi parte, eh, administración o es algo que yo he elegido, que me ha gustado y que me gusta y que hoy realmente también tomo placer de, che, sí, esta parte o la parte de finanzas, la parte de estrategia financiera o de cómo montar un negocio, la parte de ser CEO. O sea, realmente eso es algo que también a mí me llama, entonces también he encontrado la parte de placer y demás en ese sentido. Eh, por eso hubiera sido capaz otra carrera que no me gustaba y capaz que lo hubiera cambiado, o capaz que hubiera empezado vuelta o ni idea, pero es como que yo también construyo en base a mis pasiones y en base a lo que a mí me gusta. Por eso me gustaría también terminar esta carrera y empezar una aquí en Francia el día de mañana, que estoy averiguando, para también vincularme al deporte, a la salud, que también es algo que me apasiona un montón. Así que nada, en ese camino. Qué bueno que demuestres que se puede, sobre todo en la elite del rugby también tener un título universitario. Bauti, me gustaría, ya que estábamos recordando antes tu etapa en juveniles, hablar sobre la importancia que tiene esta en sentar las bases del jugador de rugby. ¿Vos podés identificar algunas actitudes que en tu vida como juvenil creaste y que a día de hoy seguís aplicando? Sí, sí, sí. ¿Cuáles? Yo creo que de juveniles, algo que, o mismo de las infantiles, que uno de los valores más importantes que se enseñan es el ser respetuoso, el ser solidario, el ser humilde. Por ejemplo, cuando tengo ese bien el recuerdo de cuando juegan las infantiles o cuando jugamos los juveniles, de nosotros ser los que recibir al equipo, al equipo que llega, servirle, ponerlo cómodo, ser eh, receptivo en ese sentido de la persona que viene a jugar, sea tu rival y haya jugado y de vuelta. Siento que dentro de toda esta formación también los valores son algo que destaco y que realmente me parece de lo más lindo del rugby y de vuelta lo que me ha formado también como persona son ahí dentro de este lugar, los valores de, obviamente mi casa también, pero también siento que el rugby es una escuela muy linda de educación en ese sentido, porque justamente te permite, primero, un deporte de equipo, de ser compañerismo, de crear el compañerismo, de pasarte la pelota y no guardártela para vos, y de que realmente tienes que compartir con 14 personas en un mismo momento, tienes compañeros suplentes que son igual de importantes que los otros, entonces se habla de igualdad. eh, Después esto que digo, el ayudarse a ser servicial, solidario, ayudar al otro. Nada, siento que realmente dentro de algunas acciones específicas, tanto infantiles como juveniles, siento que ahí están muchos de los valores que hoy destaco. Qué importante, sobre todo, entender que el rugby infantil, el rugby juvenil, es lo que genera buenos jugadores de rugby. Em, si el día de mañana fueses entrenador o te tocaría formar parte de un equipo,
contanos en qué cosas crees que incidirías en las que más, con tu equipo, con unos nenes que te toque enseñarles lo que es el rugby. Y de vuelta, perdón que sea repetitivo, pero voy a volver sobre lo mismo y es en cuanto a los valores, porque realmente de vuelta siento que también somos humanos, y una de las cosas para mí más importantes son los valores y construir desde un ambiente respetuoso, un ambiente educado, ser compañero, ayudar al otro, de vuelta. Siento que hay aspectos muy lindos que le podría enseñar a mis alumnos, a mis jugadores el día de mañana, pero por sobre todas las cosas les diría esto, de disfrutar, de que es un juego. O sea, al final lo que importa es entrar a la cancha y divertirse. La división que sea, en el partido que sea, en una final, en una semifinal, en un partido del club o en donde sea, en una tocata, lo importante para mí, o mi visión, lo que yo siento y lo que yo tengo y aplico, es disfrutar, porque realmente es un juego y se va a perder y se va a ganar, pero es un juego, así que nada, eso. Sin duda, Bauti. Y ya que antes estábamos hablando de por ahí los malos momentos que le toca a un jugador de rugby, me gustaría que en contraparte nos cuentes si podéis identificar cuáles son los mejores momentos de tu vida como jugador. Imagino que tenés ahí varios que se te meten en el top, pero contanos los que hayan sido más especiales por ahí, por cosas personales, por momentos que estabas pasando, ¿cuáles son a los que le tenés más aprecio? Em, bueno, voy a empezar primero por mi club, por Santiago Londenis. Eh, Debutar en la primera de mi club ha sido uno de mis grandes sueños que he cumplido, porque realmente de vuelta, como te decía, contaba un poco mi breve historia antes. Desde chiquito que miraba a Legui, que llegaba al club, después llevándole el agua a Tommy Lezana y a Facu Isa, y de repente jugar en mi club ha sido un anhelo que yo siempre he querido y que siempre he aspirado, de ponerme los colores de la primera de mi club. Así que ese es el primer aspecto que realmente me gustaría decir. Y después, sí, la verdad he tenido la dicha y la posibilidad de poder ser parte de diferentes victorias y trofeos. Uno de los que más me guardo para el cajón de los recuerdos es la final de los Juegos Olímpicos, ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, con un grupo de jugadores que hoy son una familia. Realmente hemos construido algo hermoso, eh, y además de esto también he tenido la dicha de compartir esto con mi mejor amigo de toda la vida, que es Nico Roger, que hemos ido al jardín juntos, a la primaria juntos, a la secundaria, hemos empezado el Pladar, íbamos a Tucumán juntos, y de repente dormir en el mismo cuarto y ganarle a Francia en la final y ser medalla ha sido realmente una de las cosas más lindas de mi vida. Eh, Después de nada, primer partido de Pumitas en el Mundial Juvenil, también un souvenir, un recuerdo que me voy a llevar para siempre, contra Inglaterra, me acuerdo, en Narbonne. eh, Primer partido de Jaguares en 2020 contra Bulls, en cancha de ellos que ganamos. Primer partido en Van, en la Rabina, en el estadio de aquí. La final de aquí que ganamos con Toulouse contra. Nada, siento que, perdón que me he hecho algo, pero sinceramente, como te digo vuelta, son momentos muy lindos que me traen una muy linda energía, pero también siento que esos momentos han llegado también por todos los aprendizajes que he ido teniendo de las derrotas y de las diferentes circunstancias que me han ido pasando, y sobre todo también eh, disfrutar esa victoria aún tiene otro gusto aún mejor y diferente. Así que nada, realmente siento que todas estas cosas que me han ido pasando también no hubieran sido posibles si de aquel Bauti 2020 no me levantaba, o de los cruzados, o si después de que aquí cuando
también me había operado, me había fracturado el ojo, después de aquí de dos operaciones. Nada, siento que la vida también es eso, es rehacerse todo el tiempo, transformarse y que lo mejor siempre está por venir. Sí, esperemos que sí. Yo creo que es que todos deberíamos pensar así. Bauti, me gustaría que cambiemos por ahí un poco el lado de lo que venimos hablando y una pregunta que siempre, un tema del que siempre hablamos en las entrevistas es sobre el tema económico. Sabemos que el rugby no tiene tanta repercusión como el fútbol. Desde tu experiencia, ¿cómo es la estructura de ingresos de un jugador de rugby profesional? Sabemos que, bueno, que los diferentes niveles conllevan diferentes sueldos, pero, pero bueno, la verdad que yo creo que la pregunta que se repite mucho y que la gente me pide que les pregunte a ustedes es sobre cómo vive el jugador de rugby profesional y si puede tener una tranquilidad y una sostenibilidad por ahí a largo plazo, cuando ya se retira, ¿no? Primero, para empezar a contestar la pregunta, bueno, para todos los que hemos jugado al rugby en Argentina, o por lo menos yo, antes yo pagaba para jugar al rugby. eh, y para hacer mi pasión y para entrenarme y para ir al gimnasio y ahora el rugby me paga a mí. Entonces ya desde el simple hecho ya es ganancia en ese sentido. O sea, realmente yo lo que hago también, primero por una parte pues, de valoración personal y de que realmente esto es lo que yo me merezco. Y después también es por una parte de pasión y amor, porque realmente es algo, como te digo antes, disfruto mucho de estar aquí, de estar en este lugar. eh, y que después sí, dependiendo el nivel, dependiendo eh, cómo te organices vos qué relación tengas vos con el dinero, también habla mucho de qué estructuras vos mismo puedas crear con la plata que te ingresa. Pero también, bueno, justamente, uniéndolo al tema anterior que hablábamos, de la parte de los estudios universitarios, siento que también son dos cosas que van de la mano. La parte de cómo vos administrar tus finanzas a la hora de tener ingresos, de qué proyectos te gustaría seguir el día de mañana, y de a poco yo empiezo a encontrar diferentes maneras y proyectos que me gustaría construir el día de mañana, porque también la realidad también es esa de que en nuestro caso hablo del rugby en general, comparado con el fútbol, son dos deportes con un nivel económico totalmente diferente, eh, que cada vez siento que el rugby está creciendo aún más, pero de todas maneras los valores que se manejan en el mercado de fútbol son muchísimo más elevados de aquellos que se manejan en el rugby. Así que siento que también está aún más en ser consciente justamente del dinero y de hacia dónde y qué flujo crear con eso. Así que nada, no sé si te contesto un poco la pregunta, pero eso es lo que pienso. Perfectamente, perfectamente. Siguiendo por ahí, por este lado, pero no en cuanto a lo económico, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre cómo es tu día a día y en especial sobre, bueno, cuántas horas le dedicas al rugby y que nos cuentes por ahí cómo es tu proceso de preparación de partidos. Bueno, mi rutina diaria de entrenamiento, básicamente, bueno, tenemos una planificación que nos llega el domingo, por ejemplo, de una semana tipo que arranca. Generalmente se entrena lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles es el día de regeneración y el sábado es el partido. Normalmente un día de doble turno, arranco a la mañana en mi casa, tranquilo, desayuno, hago mi propio ritual de iniciación de cada día. A partir de ahí voy al club, empezamos rutina de movilidad, flexibilidad, entrenamiento, sea gimnasio, sea unidades. Después se cambia, hay un break, se come en el club. En nuestro caso tenemos almuerzo en el club, hay un tiempo de una pequeña siesta, un café, y después ahí se va la parte colectiva. Y después de la parte de colectivo hay la parte de recuperación, kine, masajes y demás.
Eso es una jornada diaria de entrenamiento y en una jornada típica de partido me has hecho buena pregunta porque hace bastante no juego y el otro día estaba pensando qué rutina iba a armar, pero no cambia mucho. Siento que también intento sentir lo que vaya sintiendo durante el día. No soy una persona que en ese sentido tenga un ritual específico o algo pragmático, sino me gusta fluir en el día y si no quiero dormir más, duermo más. Sí me gusta dedicarme una mañana a estar tranquilo en mi casa, tipo a leer un libro, a anotar, a escribir, a dedicármelo a mí, dependiendo de la hora que juguemos, una siesta o no. Y después nada, comer bien, tipo para meterle la nafta al cuerpo y después nada, ir al partido, sea el primero empezar en el club o en el hotel, estribos, llegada al estadio, rutina de movilidad, activación, flexibilidad, en la cancha igual, pequeños movimientos y después nada, entrar en Carol y disfrutar. Bueno, qué diferencia creo yo que se encuentra en la profesionalidad en cuanto a la preparación que tienen los partidos. Me gustaría que nos cuentes cómo es el análisis post partido de tu actuación, por ejemplo. ¿Te mirás los partidos junto con un analizador o vos lo haces personalmente solo? Y a esto a esto lo que quiero que nos cuentes es por ahí cuáles son las claves que vos tomás para medir si fue un buen partido, si fue un mal partido, qué cosas tenés que mejorar y qué no. Eh, bueno, primero, partiendo de la base, generalmente, bueno, están los dos tipos de análisis. Está el análisis colectivo, que de ese se encarga el club, se encarga la mayoría de los entrenadores, sea de ataque o el head coach general, o el de unidades o el de destrezas. Entonces ahí está el aspecto colectivo. Nosotros en Van está muy bueno el formato porque también muchas veces somos los jugadores los que analizamos los aspectos colectivos. Entonces también eso te permite tener otro ojo y otra visión en general, que está muy bueno. Eh, pero entonces nada, en síntesis, en la parte colectiva se encargan ellos en general. Y después la parte individual, sí, sí, me encargo yo, me encanta analizarme y verme en los partidos en general. Lo hago por mi propia cuenta solo o si no algunas veces con un compañero, con un amigo o con algún coach si está ahí cerca de la sala de video en el club, que tenemos ahí unas instalaciones para hacer el review del partido. Pero nada, básicamente también es en base a qué lo mido yo o lo analizo, es en base a un poco a los objetivos reales que me planteo, eh, entendiendo también de que al mismo tiempo, nada, errores van a haber, malos partidos van a haber, simplemente saber dónde estaba poniendo el foco, qué tan conectado estaba en las situaciones, qué podría haber hecho mejor de las situaciones buenas y de las situaciones no tan buenas. Y nada, ir analizándolo en general, en ataque, en defensa, anotar, pero no, antes era mucho más, hoy intento ser más clínico. Antes era por ir mucho en general y hasta como que me perdía y hoy te digo, hoy estoy siendo más clínico. O sea, realmente intento tener un ojo un poco más fino y ver cosas específicas, las fortalezas, seguir trabajándolas, y a las debilidades de a poquito ir puliéndolas. Pero antes por ahí me pasaba que sacaba el foco de las fortalezas y trabajaba solamente las debilidades. Y entonces mi fortaleza bajaba. Entonces, nada, eso es realmente algo que yo empecé a trabajar este último tiempo, de lo que soy fuerte, seguirlo trabajando, seguir siendo igual y todavía mejor, y a las debilidades de a poco ir puliéndolas, y así ir trabajando hasta que se transformen en fortalezas. Perfecto. Bauti, y entrando por ahí a lo técnico como tal, de tu propia posición, que es de lo que mejor nos vas a hablar, qué habilidades o qué actitudes crees que son las más importantes para ser un buen ala? El rugby internacional en sí hoy se ve claramente las características que tienen un 6 un 7,
hasta un 8 también en general, y es primero la eficacia en el contacto. Siento que hoy los tercera línea son uno de los jugadores que más impacto tienen o cantidad de acciones en realidad por partido. Entonces siento que están en el dominar las acciones, sea en defensa o sea en ataque, ser dominante. Por ende eso habla de la física, habla de la fuerza y de la resistencia y de la velocidad y en general. Nada, considerando jugador, tipo siendo un jugador de impacto, de contacto y demás, de vuelta trabajando mucho la parte física, la parte mental y de vuelta la parte técnica va a venir ahora en una siguiente etapa, pero sí, es la repetición de acciones en defensa, en ataque, un tackle dominante, situaciones de pesca sin penales, ser clínico, portar la pelota, avanzar. Nada, siento un poco, bueno, en el line, si tienes un rol específico, hacerlo, defensa de mall. eh, en general, siento que de vuelta es un juego que a mí me fascina, me apasiona realmente, porque es estar todo el tiempo conectado con el juego y corriendo y estando y sinceramente siendo genuino o siendo naturalmente quien soy adentro de la cancha, así que nada, muy lindo, me gusta eso. Genial. Creo que todos los tercera línea te van a estar prestando atención, sobre todo en esta. Siguiendo también por este lado, me gustaría que vuelvas a por ahí ese Bauti de 17, 18 años, y pensando en esos momentos en los que se encuentran los chicos jugadores de rugby, que les puedas dar una serie de consejos a todos aquellos que quieren dedicarse al rugby profesional. Primero es disfrutar del juego. Siento que también uno mientras más placer encuentra y cuanto uno más se divierta dentro de la cancha, siento que más llevadero se hace. Y después está, bueno, en uno mismo en definir el norte, en definir hacia dónde quiere ir, trazar una línea y armar el camino y evacuar todas las posibilidades y utilizar el control de las cosas que uno puede controlar. Básicamente lo que le diría es eso, de realmente los sueños están para cumplirse, pero así de todas maneras tiene que haber muchísima paciencia, resiliencia, convicción para lograr esto, y que a base de esfuerzo y trabajo y disfrute las cosas tarde o temprano van a llegar solas y por su propio peso, pero bueno, hay que estar muy convencido de lo que uno esté buscando. Perfecto. Esta también creo que se la van a anotar todos. Em, Bauti, volviendo por ahí a la etapa de jugar con los Pumas y con los Pumitas, me gustaría llevarte a esos partidos en los que te tocaba escuchar el himno nacional y que puedas volverte a poner en esos momentos, y nos puedas contar, aunque sé que tiene que ser muy difícil poner en palabras lo que se siente escuchar el himno nacional. ¿Cuánto vale? ¿Qué se te cruza por la cabeza en ese momento? Que a la vez es el momento previo a entrar al campo de batalla, que es jugar un partido de rugby. Entonces, yo creo que eso se tiene que juntar un montón de emociones que chocan adentro de uno y a ver cuáles prevalecen, ¿no? Totalmente, totalmente. Siento que el himno es un muy lindo momento. De hecho, bueno, con el pasar del tiempo, ir encontrando, he tenido la dicha y de ir encontrando diferentes aprendizajes también con el tema, con cantar el himno, porque también los primeros himnos no me los olvido más, realmente. Todos han sido hermosos, los que me ha pasado. Pero también es justamente como vos bien lo has dicho, tener ese equilibrio a la hora de entrar a jugar, porque muchas veces el himno te puede ayudar para motivarte, para encontrar y para escarbar y encontrar emociones muy lindas y muy profundas y fuertes, pero al mismo tiempo también está en conocerse a uno mismo que nada, en 2 minutos después el árbitro empezó a sonar el silbato y arranca el partido y bueno, tiene que haber una mentalidad fría o el corazón caliente, como se dice,
pero bueno, siento que también es parte del aprendizaje, de ir conociéndose a uno mismo, de ir pasando con los años, pero sí, sin dudas que los himnos son una parte que no voy a olvidar nunca más y de cantar el primero con los Pumas mirando a mi familia en Mendoza es un recuerdo de mis amigos que estaban de toda la vida de Santiago, es un recuerdo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. Qué lindo también, esto sí que a todos los que somos argentinos nos encanta escuchar lo que sienten ustedes. Ya que estamos hablando de los sentimientos, antes nos diste un par de pinceladas sobre lo que es el Santiago Lab Tenis para vos, pero me gustaría que entremos un poquito más en profundidad sobre lo que significa en tu vida, sobre cómo podés describir lo que es el club para vos, ¿no? Con tanto en tiempo pasado estando ahí y sabiendo que todos llevamos en nuestro club de Argentina bien adentro del corazón. Sí, Santiago Lontenis son mis raíces, es mi segunda casa, es el lugar donde me he formado como persona, como jugador, donde he formado mis mayores grandes amistades de la vida, las he hecho en el club. Eh, es un lugar donde cuando vuelvo voy siempre. Es mi segunda casa. Me ha pasado de vuelta de irme un poco temprano. He podido tener la posibilidad de jugar solamente 2 años en plantel superior, eh, con un puñado de partidos en cada año, pero al mismo tiempo sé que nada, de que la vida misma se ha encargado de ponerme escenarios para seguir creciendo y formándome como jugador y como persona. Pero bueno, en algún momento, si todo se da, ¿por qué no volver a volver? Pero la realidad es que hoy quiero disfrutar del viaje, disfrutar de este proceso de estar aquí conectado de vuelta en el presente, eh, y que sin duda nada, el club para mí es realmente eso, es el lugar donde he despertado y he diseñado mis sueños, donde he creado mi vida básicamente junto con mi familia. Así que en ese sentido, la verdad que mi club es un club que realmente lo extraño, pero que nada, de vuelta, estoy seguro de la decisión de estar hoy aquí. Ahí nada, agradecido también a toda la oportunidad de haber estado en Santiago del Estero en cuanto de haber sido formado por entrenadores y demás, con todos los valores y la parte de persona y humana. Así que nada, eso. Qué, qué lindo y qué no repetitivo, pero que todos los jugadores siempre repetimos. Creo que los jugadores argentinos siempre repetimos la importancia que tiene para nosotros nuestro club. Bauti, ahora sí, llegando ya al final, me quedan solo un par de preguntitas. Me gustaría, ya que fuimos tocando varios temas que involucran al jugador de rugby profesional, sabemos todos que aunque por ahí parece que la vida del jugador profesional es muy bonita desde afuera, desde lo que se ve en redes sociales. Me gustaría que nos cuentes vos por ahí aspectos que no son tan lindos, si se pueden decir algunos, sobre lo que es la vida del jugador profesional, que imagino que no es todo color de rosas, ¿no? Eh, sí, siento que ya hemos pasado por algunos, hemos hablado un poco, digo, por algunos aspectos que, sobre todo de la parte de las lesiones, la salud mental, que por ahí son temas que cada vez empiezan a aparecer más y más casos. Y sobre todo siento que por ahí voy a hacer hincapié en esto porque siento que es de vital importancia la salud mental, sobre todo para, bueno, hablando en este caso específico que me preguntan los jugadores de rugby, porque también hay una realidad de que nosotros
no somos robots, nosotros tenemos emociones, tenemos una vida al lado, tenemos proyectos, algunos jugadores tienen una familia, tienen hijos, tienen una mujer. Entonces también siento que es entender que más allá de lo que nosotros somos, como que pertenecemos a un sistema, que pertenecemos a una empresa, que es alguien que tenemos un contrato basado en leyes laborales, también es muy importante remarcar que nosotros también tenemos una vida humana, y que eso también juega muchísimos valores, bueno, muchísimas cosas importantes a la hora, nada, de una temporada en general, de un partido. Entonces siento que por ahí la salud mental también es un tema que por ahí ahora hace un tiempo ha empezado a aparecer, pero siento que no tiene nada de malo hablarlo, no tiene, justamente siento que eh, expresar es la mejor manera de hacer las cosas, siento de hablar con un amigo, de abrirse, de contactar o de empezar un psicólogo. Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida ha sido empezar el psicólogo. O sea, realmente cuando he empezado he dicho, ¿por qué no empezó esto antes? Antes por ahí o con las propias creencias que uno va creando, por ahí dice, no, ir al psicólogo, por ahí, no sé, no estás bien o lo que sea, y al contrario, o sea, realmente desde que he empezado a ir al psicólogo, desde que he empezado mi trabajo personal, desde que he empezado con un coach mental, desde que he empezado a leer sobre la neurociencia, cada vez confirmo y confirmo más teorías mismas sobre justamente la salud mental es algo, pero de vital importancia o de total importancia para mí como jugador, y para los jugadores en general y para toda persona humana, más allá de no importa la profesión que tenga, siento que eh, el estar en equilibrio entre alma, mente y cuerpo y entender de que somos emociones y de que somos momentos y nada, siento que también eso es una parte muy linda de poder, como ser consciente de la salud en general. Eh, Así que nada, siento que ese es un punto a recalcar que me gustaría hacerlo. Importantísimo, Bauti. Yo creo que no está siendo repetitivo y al revés, creo que es muy importante que hagas hincapié para mostrar tus creencias al final, que son la de que la salud mental tiene muchísima importancia. Ahora sí, Eh, sí, contanos. no, no, sí, eso, tipo, remarcando, perdón, lo último, esto de la salud mental, que realmente también está unido, a la parte también del cuerpo, a la salud del cuerpo, escuchar el cuerpo, y que al fin y al cabo todo termina recayendo sobre eso, así que eso es el empleo de eso. Perfecto. Ahora sí, para terminar, me gustaría que recordemos alguna anécdota graciosa, alguna anécdota loca del rugby que te haya tocado vivir, que intentemos no quemar a nadie, pero bueno, alguna que se te ocurra, que puedas recordar de tu etapa como jugador, de lo que está haciendo, ¿no? Em, no, bueno, se vienen rápido los festejos de cuando salimos campeones y ascendemos aquí en Van, que ahí nada, la ciudad estaba de fiesta, y realmente las cosas que pasan, saltar al puerto de barcos, prender bengalas, disfrutar, reírnos, siento que también es parte del circo y del momento, realmente esa euforia y ese disfrute, justamente las buenas, siento que también están hechas para eso, para guardar recuerdos, para crear y construir anécdotas y experiencias, obviamente moderadas y no que terminen con mal fin. Pero sí, lo primero que se me viene a la cabeza son los festejos en general a quien van. Primero de haber tenido, no sé, 40.000, 50.000 personas que han habido en la muralla aquí en Van, casi toda la Bretaña que estaba aquí. Después saltar al puerto casi que desnudos. Nada, realmente eso, disfrutando al 100% de la victoria. Qué lindo y sobre todo qué sorprendente lo que se vive allá, ¿no? Eh, Nosotros que lo estamos viendo desde afuera, siempre que se dan los títulos en Francia, es realmente una locura. Bauti, ahora sí, para cerrar, me gustaría que si hay algo que no hayamos hablado, que te gustaría compartir, lo puedas hacer.
te voy a ceder una vez más la palabra para que lo hagas y pedirte que nomines a 3 jugadores que te gustaría que vengan a charlar conmigo y que pasen por el podcast. Sí, sí, eso no, simplemente recalcar la parte de la importancia de, en este caso, para los jugadores profesionales, para cualquier jugador, pero mismo para cualquier persona, la importancia de la salud física, la salud hemos hecho mucho foco, siento, hoy sobre la parte mental, que está muy lindo, muy interesante, pero también siento que un aspecto primordial también es mover el cuerpo, que es mucha de esta conversación la tengo con este tipo de conversaciones que tengo con mis viejos y que charlamos también de la importancia y de la concientización que hay que tener sobre el cuerpo humano y sobre el arte de cuidar el cuerpo y de valorarlo y de escucharlo. Así que nada, por ahí simplemente eso, tipo, realmente de por ahí estar presente y conectado con el cuerpo cuando te pide algo, cuando tienes que descansar, cuando hay que entrenar y demás, pero simplemente eso, era una parte extra que quería agregar. Perfecto. Ahora sí, para terminar, Bauti, me gustaría pedirte que nomines a 3 jugadores que te gustaría que vengan a hablar conmigo y a contarnos su experiencia en el podcast. Ok, nomino a, te nomino a Santi Chocobares, no sé si ha pasado o no. No, no lo tengo. Eh, Muy bien. Santi Chocobares, eh, Tomás Albornoz Perfecto. y, y Facundo Isa. Buenísimo. Bueno, los vamos a intentar traer. Por mi parte, Bauti, agradecerte muchísimo, pero muchísimo por la predisposición, por abrirte con nosotros, que al final todos los que estamos escuchando creo que sos un referente para el rugby argentino y creo que estamos todos tomando nota sobre todo lo que dijiste. Em, También, bueno, agradecerle a toda la audición que nos está escuchando y decirles que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.